Hola, hola, bienvenidos a Saber es Poder. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del famoso payaso asesino, el cual inspiró a la famosísima película que me imagino que todos ustedes ya vieron. It, traducida en español, eso. Pues sí, vamos a hablar del famosísimo payaso asesino Pogo. Bueno, todo comienza con el protagonista John Wayne Gacy. Inspiró a Pennywise. Él fue un asesino en serie estadounidense que fue conocido como el payaso asesino. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su infancia, cuándo nació, quién fue su padre, etc. Bueno, John nació el 17 de marzo de 1942. John sufrió el maltrato de su padre durante toda su infancia. El señor John Stanley Gacy era totalmente un alcohólico. Él denigraba constantemente a John llamándolo marica o afeminado. Además que lo golpeaba, al igual que a su esposa Maureen Elaine y a sus dos hermanas. O sea, este señor, papá de John, era vamos a dejarlo así. Bueno, John fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, el cual él nunca dijo que fue abusado sexualmente porque tenía miedo de que el papá lo regañase, le pegase y ustedes saben. Entonces, cuando tenía 11 años se golpeó la frente con un columpio, lo que le generó un coágulo en el cerebro que le causaba desmayos, que eran severamente castigados por su padre. Pero todo esto no impidió a que Jones se inscribiera y se graduase en la Northwestern Business College para posteriormente trabajar gran parte de su vida en la entonces prestigiosa fábrica de zapatos Number, ubicada en Springfield. Tiempo después se unió a la prestigiosa Organización Internacional de Negocios JACES, de la cual llegó a ser vicepresidente. O sea, este señorcito John tenía la vida resuelta literalmente. Al mudarse a Springfield, conoció a su primera esposa, Marilyn Myers, en 1964. Contrajeron matrimonio y tuvieron 2 hijos. O sea, este señor básicamente tuvo una vida bonita después de todo lo que pasó durante su infancia. Qué bien por John. Bueno, luego de eso se mudaron a Waterloo, Iowa, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro. Pero cabe recalcar que las fantasías homosexuales de John no cesaban. Y fue aquí donde comenzó uno de sus primeros ataques. Nada más llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que le practicase sexo oral. El adolescente lo hizo, pero rápidamente se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abusos sexuales. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de una estrategia para desprestigiarle políticamente. Pero realmente esto no le sirvió de nada, pues él contrató a un matón para darle una paliza a Donald y esto le puso mucho en contra a él. Y básicamente terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica que determinó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. Se declaró culpable de mantener sexo oral con Donald, pero una vez más echó la culpa a la víctima
diciendo que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. Está fuerte el asunto. Bueno, el tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa. O sea, básicamente quedó en la cárcel. Era diciembre de 1968 y después de eso jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Estando John en la cárcel se comportaba como una persona modélica y se convirtió hasta en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él en la cárcel irradiaba ejemplaridad. Quizá por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Al salir de la cárcel, John decidió regresar al estado de Illinois, compró una casa en Norwood Park. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaban. En 1971 atacó a un adolescente, quien pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para rectificar la acusación. Así fue como John se volvió a librar totalmente de la cárcel. Además que sus andanzas sexuales seguían mientras distraía a su comunidad. Este señorito se inventó una imagen íntegra y honorable disfrazado de Pogo, el payaso, para actuar ante los niños. Tuvo cierta presencia a nivel local, tanto así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalynn Carter, la cual fue primera dama y mujer del presidente de los Estados Unidos. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gacy, los mejores deseos. Sin embargo, la primera dama no sabía que su fiel político había asesinado a más de 30 niños en ese entonces. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, luego Samuel Stapleton, de 14 años, James, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth Hart, de 16 años, y Michelle Marino, de 14. Esos fueron una de sus principales víctimas. Básicamente, para matar a esos jóvenes, él los engatusaba con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo a $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los ataba y torturaba, los violaba y luego los asesinaba mediante el número de la soga. Y se estarán preguntando qué es el número de la soga. Bueno, esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello mientras los presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez muertas, las enterraba en su cochera. Una de sus víctimas, Rigna, al que Gacy secuestró, drogó, agredió sexualmente utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido, pero lo ignoraron. Luego secuestró a Robert, de 15 años. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que había hablado con el chico. Una de ellas era John, al que tras interrogarlo, se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. La policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastía. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978. En cuanto removieron la parte trasera del garaje,
localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29. El resto los arrojó al río por falta de espacio. El 12 de marzo de 1980, Young fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el serial killer se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo de Pogo el payaso, algunas de lo más tétricas. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante una inyección letal. En ese lugar se encontraban un montón de gente alegre porque por fin habían arrestado al asesino serial y por fin lo iban a ejecutar. Entre sus manos la gente llevaba pancartas que decían "No lágrimas para el payaso". Por parte de Gacy soltó algunas lágrimas y dijo en modo de maldición: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Bésenme el culo. Nunca sabréis dónde están el resto". Y fue así como este payaso muere ejecutado el 10 de mayo de 1994. Realmente este payaso aterrorizó a gente, y para que las personas estén tan felices porque lo ejecutaran, o sea, no sé a ustedes, pero a mí sí me daban mucho miedo los payasos cuando yo era pequeña. Los detestaba, los odiaba. Y es que, o sea, no sé, imagínense ese payaso por sus calles haciéndolos reír y todo eso. Qué miedo, la verdad. Y bueno, esto fue toda la historia sobre el payaso Pogo, perdón. Y bueno, sí dio un poquito de miedito este payaso. Pero bueno, espero se suscriban a mi canal y le den like a este video.